Unos minutitos más y empezamos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a todos al octavo webinar. En unos minutitos comenzamos. Ya nos empiezan a saludar desde México. Qué chévere, bienvenidos, bienvenidas. Listo, Chávez, estamos con todo listo, podemos empezar ya. Su micrófono, Chávez. Chávez, no olvide su micrófono, ahorita está apagado, así que actívele su micrófono y empecemos de nuevo. Exacto. Perdón, bienvenidos todos, muchísimas gracias por estar aquí a nuestro octavo webinario en el marco del proyecto Adelante con la Diversidad, segunda fase. Recordarles que este espacio se da gracias al apoyo y financiamiento de la Unión Europea y está coordinado por IVOS de América Latina. Este proyecto cuenta con la participación e involucramiento de Promsex en Perú, ADESPROG en Bolivia, Colombia Diversa en Colombia y Sendas aquí en Ecuador. El día de hoy vamos a tratar un tema que nos ha parecido sumamente importante abordarlo y que lo hemos estado dejando justo para poder tener varios elementos y promoverlo lo más posible. El día de hoy vamos Ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran mediante el chat. Tienen que tener las cámaras apagadas y sus micrófonos apagados. Y mil disculpas por la salida, pero se me cayó la señal un ratito. Esperemos que no vuelva a pasar. Sí, les decía que tenemos a Joanny Zurrieta de Ecuador. Ella es ahora parte de un colectivo importante en el tema de la defensa de los derechos de las mujeres también. Ella es miembro de la articulación feminista Construyendo Igualdad. Tiene una maestría en gestión para las transformaciones sociales en la globalización. Tiene una maestría en género y desarrollo y amplia experiencia en los temas de derechos de las mujeres, prevención de violencia de género, y ha trabajado y conoce a fondo el tema de las clínicas de deshomosexualización en el país. Por otro lado, tenemos a Verónica Villalba. Ella es de Paraguay, es feminista, tiene una maestría en género y desarrollo, es licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialización en políticas públicas y trabaja como consultor independiente desde hace 12 años más o menos en temas relacionados a género
Mil disculpas por la conexión, parece que María Isabel está teniendo problemas. ¿Les parece si comenzamos con Verónica, con Joana, cualquiera de las dos que quiera iniciar con su exposición para no perder más tiempo, por favor? Si nos ayudan con sus micrófonos para poder escucharlas. Ok, Berito, ¿me dejas a mí primero? Qué mala. Bueno, muy Perfecto, buenas Joana, tardes. te dejamos. Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Voy a compartir pantalla. No puedo compartir. Tengo una presentación. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, ya te hago coanfitriona para que lo puedas hacer. ¿Me esperas un minuto, por favor? ¿Estás lista, Joana, para compartir? Ya eres coanfitrión Okay, ahora sí. Puedes hacerlo, sí, por favor. Ok. A ver si es que lo hago bien. Déjenme ver. Listo. Es que me da chance. En teoría debería ser ahí, ¿no? No está, no aparece aún. Compartir pantalla. No está cogiendo. A ver, perdón. Ahí sí, ahí sí. Ahí está cogiendo. Ok. Perfecto, ahí ves. Arrancamos. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y sobre todo compartir este diálogo con Verónica Villalmas. Dicho sea de paso, nosotros somos amigas y fuimos compañeras del Máster de Género y Cooperación al Desarrollo y siempre va a ser un placer conversar sobre estos temas, ¿no? Creo que es importante empezar diciendo que cuando hablamos de feminismo y de los feminismos, no estamos hablando de un concepto cerrado, ¿no? O sea, a veces tenemos una tendencia a utilizar absolutos y a definir las cosas como si fueran bloques, y creo que el debate feminista es muy amplio y vamos a tratar de abordar algunos ejes importantes el día de hoy, pero no vamos ni a alcanzar a abordarlos todos, ni mucho menos vamos a intentar dar una explicación contundente o cerrada, sino más bien abrir el diálogo y abrir las aristas que el lesbofeminismo nos trae en esta jornada, ¿no? Primero decir que son el lesbofeminismo, ¿no? Y de dónde vienen. Y prácticamente es una parte del feminismo interseccional, ¿no? Entonces, a finales de los 60, al principio de los 70, las mujeres se plantearon que el feminismo blanco heterosexual no nos representaba a todas, no nos sentíamos acogidas todos y todas en este feminismo, y se empezó a hablar de la importancia de hablar de las mujeres negras, las mujeres racializadas, las mujeres indígenas, las mujeres empobrecidas y por supuesto las mujeres de la disidencia sexual, las mujeres lesbianas, ¿no? Entonces que el feminismo blanco occidental no nos representaba y de alguna manera había que hablar de los diferentes ejes, de las diferentes interseccionalidades, de la diversidad de mujeres, y por supuesto el lesbofeminismo se empezó a hacer presente porque estábamos invisibilizadas, ¿no? Entonces, no hay un solo concepto de lesbofeminismo, no es uno solo, pero aquí proponemos un punto de partida, ¿no? Que es básicamente la esencia no es de hablar sobre la orientación sexual o simplemente del amor entre mujeres, sino de nuestra capacidad de cuestionar la heteronormatividad y las relaciones de pareja y en general el heteropatriarcado desde una práctica sexual distinta, pero también desde una práctica de la convivencia y de la relación entre mujeres y del amor entre mujeres, ¿no? Entonces, es a partir de ahí que el lesbofeminismo empieza a hacer camino y empieza a reflexionar no solo sobre la vida en común o las relaciones sexuales, sino sobre cómo se construyen esas relaciones de pareja y cómo se vive esas relaciones tanto dentro, fuera, en el espacio público, en lo social, pero también en la intimidad y también en la parte más íntima de la vida de pareja, ¿no? Y aquí empieza a ser quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que me ha invitado, que me ha propiciado esta invitación, ¿no? Que es regresar a como la esencia, ¿no? De esta era feminista que tiene que ver con lo personal es político, ¿no? Entonces, cómo las reflexiones, el ecofeminismo se asume también dentro de este espacio en el que cuestionamos
todo lo que tiene que ver con nuestro ser y con la manera en que vivimos el feminismo, ¿no? Entonces, el lesbofeminismo nos permite replantear este tipo de relaciones y de recordar que también lo que sucede en la cama también es político, ¿no? Pero no solo nos quedamos en eso, ¿no? También compartimos estas reflexiones con nuestras otras compañeras feministas que no necesariamente son de la disidencia sexual, para presentar una propuesta y decir, a ver, aquí hay una cuestión que no nos encaja, ¿no? Entonces, yo amo a Audre Lorde, me encanta ser negra, lesbiana, poeta, sea una mujer maravillosa, que acuña esta frase que se aplicaba, ella lo sabe especialmente con el tema racial, que decía que las herramientas del amo nunca desmantelarán la casa del amo, pero que también se refiere al heteropatriarcado, ¿no? Y se refiere y apunta a las relaciones de las parejas heterosexuales, ¿no? De cómo la convivencia con un hombre, con un varón, ya permite esta reproducción de un sistema patriarcal, excluyente, controlador, ¿no? Opresor ante todo, ¿no? Y de cómo las mujeres, en la medida en que podamos seguir en esta dinámica, ¿no? De la atención, del cuidado, del velar por otros desde esta lógica, desde este sentir, desde esta manera de concebir el amor, ¿no? Y las relaciones, no solo de pareja, sino también familiares, no vamos a poder romper pues las cadenas de opresión. Entonces las cadenas de opresión realmente son multisectorales. Y eso me lleva a mí a la reflexión, perdón, se me fue. Eso me lleva a mí a la reflexión, ¿no? De que el feminismo nos da la oportunidad de elegir, el feminismo nos da opciones. El feminismo lo que nos abre es la posibilidad de entender de que no necesariamente tengo que casarme para ser feliz, de que no necesariamente tengo que tener hijos e hijas para ser feliz, de que no necesariamente tengo que seguir los caminos de mi madre o de reproducir, que esto se hace mucho en el mundo de la población LGTBI, de que queremos reproducir la heteronormatividad. Entonces, si las parejas heterosexuales se casan, pues nosotros nos queremos casar. Si las parejas heterosexuales tienen hijos, pues nosotros nos queremos tener hijos. Si las parejas heterosexuales tienen casa y perro, pues o gato o lo que sea, pues nosotros reproducimos y creemos, y de alguna manera no salimos o no rompemos con esta dinámica, ¿no? Entonces el lesbofeminismo nos invita a reflexionar sobre esto y a decir, bueno, a ver, o sea, no necesariamente tenemos que hacer eso, ¿no? Bueno, habrán a muchas mujeres, muchas compañeras que sí lo hagan y está bien, mientras sea una opción, mientras sea su elección, pero no como una obligación, no la obligatoriedad de reproducir los patrones heteronormativos, ya que son eminentemente opresores. Y el ser lesbiana, esto me recordaba a una amiga, alguna vez dijo que no se era, perdón, sino que se estaba lesbiana. Entonces, estar o ser lesbiana tiene muchas facetas, ¿no? Tiene muchas facetas, muchas caras, ¿no? Y también en la población, en la comunidad lésbica, en la población lésbica, tenemos esta tendencia a reproducir los estereotipos, y no, o sea, también podemos romperlo desde otras lógicas, porque no tenemos que duplicar la heteronormatividad, no tenemos que caer en los patrones de la femme fatale o de la conquista o de una manera de vestir o de una manera de estar, ¿no? Entonces, creo que el lesbianismo también ha hecho un enorme aporte hacia la construcción de nuevas identidades de género, o sea, de cómo el ser mujer no pasa por una sola forma de ser mujer, sino que hay múltiples formas de ser mujer y de alguna manera las lesbianas lo hemos hecho en la práctica, ¿no? Quizás no con una conciencia política, ¿no? Sino con un deseo, porque no encajamos en esta feminidad tradicional, ¿no?
Sí, entonces buscamos otras maneras de ser mujer sin dejar de ser mujer, y eso es súper importante. Sé que Verónica va a hablar de eso más adelante. Y ahí se me fue de nuevo. y bueno, es importante ir como recordando, ¿no? Que hay etapas de la reflexión y de la filosofía feminista que no hemos superado. Yo creo que es una cuestión que el lesbofeminismo no es de ahora, ya tiene algún tiempo, pero la verdad es que no se ha avanzado mucho desde la reflexión teórica ni desde las propuestas prácticas. Entonces creo que ahí hay un enorme desafío. ¿Ya? Y a pesar de que tenemos algunas autoras, no hemos tenido nuevas reflexiones o nuevas publicaciones que de alguna manera enriquezcan esto desde nuestra vivencia, ¿no? Y bueno, y eso tiene mucho que ver con la invisibilización. O sea, seguimos siendo invisibles, ya seguimos estando tapadas por una focalización muy importante, interesante y necesaria, si se quiere, del tema de género, ¿no? Del tema de las androginias, de los bigéneros, del género fluido, etcétera, ¿no? ¿Ya? Pero la mayoría de esos conceptos hacen carne justamente en las lesbianas, ¿no? O sea, es interesante ver cómo muchas de las lesbianas somos las que de alguna manera hemos puesto en evidencia la posibilidad de tener otras construcciones de género sin dejar de ser mujer, otras construcciones de estética, de estar inclusive, ¿no? Pero no hemos tenido pues nuestra propia construcción teórica o hemos enriquecido enormemente esto y más bien hemos estado supeditadas a otras tendencias de reflexión y por suerte hasta cierto punto hasta de otros debates en los que por suerte no hemos estado tan metidas, ¿no? Y como decía hace pocos segundos, el tema de la visibilización, ¿no? O sea, básicamente seguimos muy invisibles, o sea, por nosotras mismas, pero porque además la sexualidad de las mujeres sigue siendo como inexistente, entonces, o cae en el morbo, ¿no? La cosa ahí del placer de los otros, o simplemente no existen, ¿no? Y hay que pensar mucho en esta necesidad de hasta dónde podemos estirar el hilo de la visibilización. O sea, es necesario hacernos presentes, pero ¿cómo? Porque no se trata de ir y coger la banderita LGTBI y decir aquí estamos y dar caña con eso todo el tiempo. Se trata de normalizar otro tipo de vivencias y otro tipo de relaciones, ¿no? Entonces, creo que ahí hay muchos desafíos que todavía se puede trabajar y que forma parte de la práctica y el activismo lésbico. Y que de alguna manera todo esto nos ayuda a hacer presión en el modelo heteropatriarcal. Quiero hacer énfasis, porque esa ya es la última diapositiva, en recalcar que todos los feminismos se enriquecen entre sí, ¿no? O sea, y es muy difícil, a veces hay unos tienen como más recursos y tienen más incidencia, o porque están muy vinculados con la igualdad formal y que tiene mucho que ver con el avance de las leyes y todo eso, que tiene como más peso, o de alguna manera más trascendencia, y otros que tienen mucho que ver con la vida de las mujeres. Hablo de la vida literal, ¿no? De la muerte y vida de las mujeres, y entonces es obviamente que es imprescindible, pero la reflexión teórica está ahí, y la práctica también, y el diálogo nunca debería romperse, y definitivamente no debería ponerse por encima un feminismo del otro, porque hay múltiples realidades y múltiples necesidades, ¿no? A mí en lo personal el feminismo interseccional es el que mejor me representa, con el que yo me encuentro muy, muy cómoda y que abarca muchas cosas, ¿no? Entonces, no olvidar de la importancia de enriquecer estos diálogos y de no decir que simplemente es uno, sino que a veces es un poco de un determinado feminismo y de otro, y de cómo estos diálogos conjuntos se enriquecen entre sí. Como la conversación no termina, pues aquí dejo yo el espacio para las preguntas del público. Muchas gracias. Ahora.
Muchas gracias, Joa, por tu excelente presentación. Creo que nos has dado varios elementos que nos aclaran qué significa el lesbofeminismo y cuál es su razón de ser. Tenemos algunas preguntas que las estamos recogiendo para socializarlas luego de la presentación de Verónica. Verónica, te damos la palabra. Joa, para dejarte compartir, tienes que dejar de compartir pantalla justo eso arriba quiero de hacer, tu... eso quiero hacer, en serio. Ya, aquí está. A ver, ¿cómo? ¿Ya puse? No. ¿Ya puse? No, Ni idea. te seguimos viendo. ¿Poner en pausa? No, ahí está. No, hay una cosa que dice dejar de compartir pantalla debajo del... Aquí. Ok, Eso. ahí. Ahí está. Lo siento. Gracias. Perfecto, no hay problema. Yo también me desconecté hace rato. Vero, te damos la palabra y bienvenida desde Paraguay. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Es un gusto realmente estar compartiendo con ustedes en este espacio. Les agradezco muchísimo la invitación. Johanna es una compañera, amiga de muchos años. Compartimos con ella en un curso en el que nos formamos para toda la vida, que nos dio muchísimo de feminismo, de conocer la teoría de género y que creo que hasta hoy venimos aportando a nuestra sociedad. Ella en Ecuador, yo en Paraguay, y este espacio creo que reúne también a otros países, entonces estoy encantada de poder compartir este diálogo. Quería compartir también pantalla, yo tengo un esquema que hice así a mano, no llegué al PowerPoint. Si puedo compartir pantalla. Pero te acabo de hacer coanfitriona, entonces podrías compartirme. Cualquier cosa ¿Sí? me avisa. Sí. Ok. A ver si... Ahí pueden ver. Está empezando, sí. Debería en unos segundos más poderse ver. Esperemos un momentito. Ahí está, ahora sí. Bueno, la verdad es que lo que yo preparé para reflexionar por eso fuimos compañeras con Johanna y hasta ahora creo que nuestros pensamientos siempre van hacia unas corrientes muy, muy parecidas. Yo en realidad me pregunté, hice como 3 preguntas para partir, porque hablar del lesbofeminismo, como ya dijo Johanna, hablar de feminismo, ustedes saben que a esta altura de nuestra historia tenemos un montón de desarrollo teórico y de acciones, entonces resumí en 3 preguntas que me respondí para compartir con ustedes. Entonces, la primera sería ¿qué es el lesbofeminismo? La segunda es ¿qué aportó como corriente al movimiento feminista? ¿Qué aporta? Y la tercera sería ya qué puede aportar, qué demás puede aportar en este momento, ¿no? Porque ya tenemos una historia también como lesbofeminismo, como corriente feminista a lo que es la interna de los feminismos, como bien lo dijo Johanna. Entonces, creo que lo más importante del lesbofeminismo es que es una posición política. Es una posición política, es una estrategia política para transformar la sociedad patriarcal. Y eso tiene que ser para mí clarísimo. Y ahí siempre hay, desde que militaba hace muchos años en grupos lésbicos, LGBTI, ahora ya no milito en primera línea, digamos, más estoy en la reflexión. Creo que siempre pensábamos en esto de las identidades y la posición política. Entonces, para mí siempre la identidad es también, o puede ser, una trampa. Entonces hay que tener en cuenta y hay que tener muy en claro que el lesbofeminismo es una postura política, porque si no, corremos el riesgo, que muchas veces sucede, y ya sucedió, porque lo viví ya en acciones con otras compañeras y en otros en espacios, en encuentros, en acciones políticas, de que se esencializa la identidad y lo que se termina es reproduciendo lo mismo que queremos cambiar. Esa es una de las cosas que quería colocar, ¿no? Y bueno, lo otro que ya dijo Johanna, que es una corriente de los feminismos. ¿Qué aportó? Algo súper importante para mí, que también mencionó la verdad Johanna, que la sexualidad es un régimen político.
es un régimen político que no es natural y que la heterosexualidad es obligatoria para las mujeres y también para los hombres, ¿no? Pero Adrienne Rich, que fue la que acuñó el concepto de heterosexualidad obligatoria, es la que viene a decir y aporta, y a partir de ahí hay un cambio en el movimiento feminista de pensar la sexualidad de esta forma, ¿no? Y más, yo creo que aún va más allá y desde otro lugar también más materialista, una corriente más materialista, Monine Wittig, que dice las lesbianas no somos mujeres. Entonces ella lo que dice es que el ser mujer está, las bases del ser mujer en una sociedad patriarcal está dada por la heterosexualidad, o sea, por la imposición de la heterosexualidad. Entonces dice algo que para mí es muy, muy hermoso para las lesbianas, que dice que las lesbianas escapan y son prófugas al ser mujer. O sea, ellas escapan a esa imposición realmente, ¿no? Nos escapamos de un mandato y de lo que en realidad es el ser mujer en nuestra sociedad, el mandato, y que es una de las bases del patriarcado. Entonces, esto es un aporte fundamental del feminismo lésbico y del lesbofeminismo. El feminismo lésbico, lesbofeminismo, como se le llama, feminismo lésbico radical también, hay una oposición. También hay una corriente, porque dentro del lesbofeminismo hay otras corrientes también, ¿no? Entonces, ese es como el aporte súper, para mí, importante y destacado. Y lo de ser prófugas de nuestra clase. Wittig dice, somos prófugas de nuestra propia clase. Por eso ella dice que las lesbianas no somos mujeres. Eso también para mí, yo puse como una pregunta, siempre para mí es una pregunta, eso nos lleva a la no existencia, a esta invisibilidad que dice Johanna, ¿no? Porque uno de nuestros grandes problemas al ser lesbianas, bisexuales también, es el no estar en la historia, no estamos, nuestras vidas no están contadas, no están relatadas, no tenemos relatos, no tenemos nuestras cartas, no tenemos nuestra existencia, ¿no? Y bueno, creo que eso puede pasar a la siguiente pregunta que yo estuve respondiendo, es de qué podría aportar a los feminismos, a la sociedad, justamente esta corriente lesbofeminista, ¿qué podemos aportar? Y algo de nuevo que a mí me gustó mucho de esta autora, que yo les recomiendo, que se llama Sarah Hammett. Tiene un libro que hay en un capítulo, les voy a mostrar, cómo vivir una vida feminista, se llama. Tiene un capítulo sobre el lesbianismo feminista, y ella ahí habla de muchas cuestiones, pero creo que algo, bueno, lo que a mí con lo que me identifique más voy a decir, en realidad, es que ella dice, durante todo su libro, habla de las feministas aguafiestas. Dice que ¿quiénes son las feministas aguafiestas? Son las que aguan las fiestas, dice ella, ¿verdad? Porque ella lo que hace es, Sarah Hammett hace algo súper importante para el movimiento feminista en esto que también nombraba Johanna, de lo personal es político. Ella hace teoría de la cotidianidad, de lo que nosotras vivimos, de lo que vivimos las mujeres. Entonces ella eso teoriza. Y dice que hay feministas aguafiestas. Yo me identifico como una feminista aguafiesta, realmente, porque dice que son las feministas que generalmente dicen lo que nadie quiere decir, que hay una diversidad de feminismo, de feministas, de formas de ser feministas, y la feminista, la figura de la aguafiesta es esa que nombra el problema que nadie quiere nombrar, y que pasa a ser la problemática, por lo general. Pero ella dice, no, como aguafiestas nosotras tenemos algo que aportar. Y dice que las lesbianas somos las aguafiestas, ¿verdad? Aguamos la fiesta. Y entonces a mí me encantó porque en realidad ella dice, a partir de algo que puede ser negativo y que puede ser problemático, resignifica, y dice que nosotras tenemos tanto que aportar, las lesbianas. Ella da ejemplos de su vida porque ella tiene una pareja mujer, una novia, dice, nosotras, por ejemplo, podemos aportar para todo lo que son los datos y la información de el universal masculino, de cómo es el universal masculino. Porque
dice otra cosa también que nos pasa, seguramente les pasa mucho a las feministas, nos pasa, a mí me pasa, que nos suelen acusar de que el patriarcado está en nuestra cabeza, ¿verdad? No, pero si eso, vos te imaginás, pero si eso no es así. Entonces ella dice, todo el tiempo tenemos que luchar contra un muro enorme y porque nos dicen que el patriarcado está en nuestra cabeza. Entonces ella dice que justamente por ser lesbianas, las feministas, las lesbianas, las bisexuales, como vivimos fuera de ese universal masculino, tenemos mucha información y datos que cada día nos pasa. Ella pone el ejemplo con su novia, ¿no? De lo famoso ya yo creo que a esta altura es famoso cuando ven mujeres solas siempre, ven mujeres, a mí me salió de mi inconsciente, ven mujeres que estamos entre mujeres y nos dicen que estamos solas, porque no está un hombre, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? Cuenta otra anécdota cuando dice que cuando se fue a un hotel con su novia, le pidieron al conserje que querían una cama matrimonial. Y el conserje le preguntó como 3 o 4 veces qué tipo de habitación quería, y le volvían a responder ellas y él no escuchaba. Entonces es esta invisibilidad, ¿no? Esta no existencia. Entonces, nosotras no existimos. Ella dice, entonces nosotras lo que podemos aportar es para nombrar lo que no existe. Podemos contar todo lo que nos pasa en nuestra vida para decir que así funciona el patriarcado realmente, ¿no? Y lo otro, ya para terminar y dejarles más para intercambiar, creando otras formas de ser cuando tenemos que luchar por ser, dice ella. Y esto me parece una frase muy tremenda, hermosa, ¿verdad? Porque ella dice que las lesbianas pueden ser constructoras, las lesbianas feministas pueden ser constructoras. Y va justamente a la frase que ponía Johanna del orden, de que no tenemos que construir las casas con las mismas herramientas del amo, ¿no? Entonces ella lo que dice es que las lesbianas podemos ser constructoras de edificios, casas feministas, con otras herramientas, porque nosotras conocemos de nuestras propias vivencias y de lo que vivimos día a día en este patriarcado, luchando contra ese muro y contra esa no existencia, con nuestra propia existencia, podemos construir esas casas, esos edificios que son fundamentales, porque ¿cómo vivir una vida feminista? Ella dice, tenemos que construir edificios, casas, pero no tenemos que construir con las herramientas del amo, como decía Lorde, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo uní algo que ella dice, y que acá creo que voy a hacer un poco aguafiesta, porque es algo que vengo pensando mucho. Ella dice que para esa construcción necesitamos estar entre nosotras, necesitamos colectivos feministas y necesitamos construir nuestros colectivos feministas. Y ahora que se habla muchísimo de la sororidad, yo creo que mucho más en las generaciones más jóvenes de feministas, que me parece, no sé, un sueño cumplido para mí como feminista después de 20 años, realmente ver multitudes y masas de feministas, pero me preocupa que sea tan fácil decir, todas estamos en la sororidad, todas somos sororas, ¿no? Y Hammett lo que dice, que de nosotras no es el cimiento que tenemos, porque ese cimiento tiene que ser construido, dice ella. Ese nosotras, para construir ese nosotras, para tener ese nosotras tenemos que preguntarnos qué queremos, contra qué queremos luchar, hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo unía justamente a lo que les decía de la identidad política y de los límites que tiene esa identidad, de cuando uno vive esa identidad de forma tan cerrada y tan esencialista, y también de cómo miramos nuestras sociedades en este momento, nuestro mundo global, en este momento de crisis del capitalismo, de crisis del medio ambiente, y de las desigualdades enormes a las que nos enfrentamos. Entonces, tenemos que preguntarnos eso y preguntarnos cómo vamos a hacer también con nuestras diferencias, cómo vamos a incluir esas diferencias realmente en un proyecto político, porque el amor no basta para la política, yo creo, ¿no? Es necesario construir
Y esto de querernos todas está bueno al principio, pero después nos damos cuenta que tenemos, bueno, de hecho, el lesbofeminismo fue uno de los grandes aportes que mostró cuál era justamente esa gran diferencia que tenemos con un feminismo blanco, heterosexual, que no se cuestiona, no se pregunta que esa sexualidad no es natural, ¿verdad? Por ejemplo. Y bueno, más o menos por ahí iba lo que había preparado. Muchísimas gracias y seguimos con las preguntas y los comentarios, ¿verdad? Sí, Vero, muchas gracias. Tal vez si dejas de compartir la pantalla, sí, para poder... tenemos muchísimas preguntas y muchos comentarios también de quienes están siendo parte de este webinario que es financiado por la Unión Europea. Y realmente es complejo poder intentar aglutinar tantas dudas y tantos comentarios, así que voy a hacerlo mejor. No hay preguntas específicas para cada una, porque las preguntas están más bien abiertas, pero han salido algunos temas más que antes que preguntas y que ustedes los han dejado muy claros. Primero, cómo realmente la L de la LGBTI está bastante invisibilizada en el movimiento de la diversidad sexogenérica y la importancia de que las lesbianas vayan haciendo su propio grupo o la necesidad de construir realmente algunas cosas de manera conjunta. Pero hay que evidenciar, por ejemplo, mi amiga Moira de Bolivia, que está ahí, usa un término bastante interesante en su comentario y dice, ¿qué pasa con el gaycentrismo? ¿Cómo desarticulamos también esta estructura patriarcal gaycentrista que hay dentro del movimiento de la diversidad sexogenérica? Y ahí también la pregunta que les dejo es, ¿cómo el lesbofeminismo aporta a estas deconstrucciones? ¿Qué es lo que debemos sacar de las lecturas del lesbofeminismo para ampliar la dinámica de lo LGBTI? Joa, Vero, les dejo. Bueno, yo pienso que profundizar un poco más en esto de las identidades, ¿no? De los límites que tienen nuestras identidades y de cómo podemos vivir de otra forma. O sea, creo que no hay que esencializar ninguna identidad, hay que tener en claro que en las políticas de identidad LGBTI son estrategias políticas, no son las formas que planteamos de vivir nuestras vidas, porque nuestras vidas son mucho más amplias que una letra. Pueden transcurrir años y en un momento dado puedo ser lesbiana y en otro momento puedo ser bisexual, ¿no? Entonces, creo que eso como una primera cuestión. Sí hay machismo, sí hay patriarcado dentro del movimiento LGBTI y creo que nosotras tenemos que tener estrategias, estrategias colectivas como feministas para poder transformar también al interior de ese movimiento. Creo que son fundamentales las alianzas entre las lesbianas feministas, entre las bisexuales feministas, y creo que es fundamental también, como les voy a decir, reflexionar y pensarnos de qué forma encaramos al interior de nuestro movimiento justamente la transformación del propio patriarcado que se reproduce ahí, porque yo también pienso que nosotras mismas reproducimos muchas veces ese patriarcado. Nosotras también tenemos que ser más autocríticas para ver de qué manera estamos usando esas herramientas del amo y no estamos usando otras herramientas o no estamos creando otras herramientas de transformación, ¿no? Y no simplemente acusar o polarizarnos en ustedes son los machistas, nosotras somos las feministas, o nosotras, yo creo que hay que abrirse de esos debates binarios y plantear algunas cuestiones
que puedan ser reflexivas primero, y después, claro, hay unas disputas más políticas, ¿no? Entonces, me parece que eso puede ser algo importante. Joa, se te fue el micrófono hace rato, ¿ahora ya Hola. nos escuchas? Sí, ahora sí, disculpen. Bueno, un poco tratando de reflexionar. Dentro de la población LGTBI, definitivamente las que pertenecemos al mundo les, inclusive, y no se diga a las y los compañeros bisexuales, estamos siempre muy invisibilizados versus la agenda gay, que suena feo eso de la agenda gay, pero hacia las necesidades o requerimientos de la población gay y de la población trans. Entonces, ¿cómo se puede compartir? Pues es un poco complejo el tema, ¿no? Por eso, una de las cuestiones insisto, no son cosas que están cerradas, creo que hay un diálogo que debe estar siempre permanente, ¿no? Habemos algunas personas que no nos sentimos cómodas con las siglas, o sea, creemos que fue necesario políticamente en algún momento hablar de población LGTBI, pero ahora, por ejemplo, utilizamos más el término sexo género diverso, o en general tratar de diferenciar un poco, porque las necesidades de la población en general son distintas, o sea, cada grupo tiene sus especificidades y sus demandas, ¿ya? Y de repente se colocan encima de las otras o unas aparentemente son más prioritarias de las otras, ¿no? Entonces, creo que por ahí hay mucho que seguir conversando, mucho que reflexionar, y claro, eso depende mucho de las actorías y primero de nuestras demandas, pero también de nuestro activismo y de nuestra capacidad para poner estos temas en la palestra pública, en la agenda comunicacional y en general en el activismo, ¿no? ¿Cómo contribuimos el lesbianismo, el lesbofeminismo? Yo creo que aquí hay que aclarar, por ahí vi un comentario. No es que, por si acaso, aunque dudo que alguien lo entienda así, no es que todas las lesbianas son feministas ni que todas las feministas son lesbianas, por si acaso, ¿no? O sea, a veces, ese además era un prejuicio bien antiguo, ¿no? O sea, una manera en los años 80, inclusive en los 90, se consideraba que todas las feministas eran lesbianas y era como lo malo, ¿no? Entonces, creo que por ahí, de alguna manera, algo se ha superado en eso, pero no por completo, ¿no? Y seguimos con el tema de la visibilidad, ¿no? Entonces, como es muy fácil enunciarse feminista, pero es muy difícil enunciarse lesbofeminista. Y eso, por lo menos en mi país, creo que todavía se da bastante. Sí hay compañeras, sí hay colectivos, sí hay grupos, pero no son tantos, ¿no? Y como hice la premisa original, no todas las lesbianas son feministas, pues eso es real. O sea, entonces aquellas feministas que sí son lesbianas no están aportando a esta reflexión o a este debate y no están visibilizando esta realidad, ¿no? Por muchas cuestiones. Uno, por todo el pasado, no nos olvidemos que nuestros países son profundamente homofóbicos, ¿no? Entonces ha habido una historia de closeterismo muy arraigado, ¿no? Nosotras no somos tan jóvenes, pero que entendemos que las compañeras más jóvenes, de menos de 30, de 20, no les cuesta tanto como nos cuesta a nosotras, ¿ya? Pero sí hay una historia ahí de por medio que es muy difícil recuperar, ¿no? Entonces ya es un salto personal, ¿no? Nuestra capacidad para saltar y para poner ciertos temas en la agenda. De ahí está lo más importante. Yo justo le pasé a Verónica un comentario que ella hizo en el 2018 sobre por qué el feminismo no habla del lesbofeminismo, por qué las feministas no hablan sobre el heteropatriarcado, por qué no hacen una reflexión alrededor del tema, ¿no? Entonces, que es muy importante, que es la mayor contribución que ya lo mencionó Vero hace unos minutos, ¿no? O sea, cómo romper con esta reproducción de la heteronormatividad, ¿no? Entonces, cómo empezar a construir relaciones distintas, o sea, en general, no solo entre mujeres, sino también entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que de ambos lados de la población hay mucho que avanzar y mucho que ejercer.
todavía se habla del tema del cuidado, de las redes de cuidado, del autocuidado, ¿no? Entonces, por ahí hay cuestiones con las que, en este caso, el lesbofeminismo puede contribuir, ¿no? Y también sobre el tema de la sexualidad. Yo creo que ahí es quizás el tema más delicado, ¿no? Porque aunque sí hay un feminismo que habla muy abiertamente de la sexualidad y que reivindica algunos temas, sigue estando supeditado a los temas más duros del feminismo, que son los temas legales, el tema de la igualdad, el tema de la ley de cuotas. Entonces, en la medida en que no entendamos que la sexualidad también es un ejercicio de liberación y que es un espacio de poder y que es un espacio de control, ¿ya? Y que es necesario también llevar el feminismo a la cama, pues vamos a seguir postergando este debate y este ejercicio. Gracias. Gracias, Joan. Bastante claro y creo que has avanzado a responder algunas preguntas que incluso están en el chat. Una de las preguntas que me parece bastante importante es evidenciar en relación a lo que decía tanto Verónica como Joana en sus respuestas de un momento, es cómo dialogan el lesbofeminismo y el transfeminismo en esta dinámica de reconocer que ambos movimientos, tanto el les como el trans, son los que más duro les ha tocado porque justamente batallan contra el heteropatriarcado. ¿Qué puntos de encuentros podrían tener? Hola. Sí, bueno, creo que mi primer acercamiento al transfeminismo es gracias a Verónica, pero voy a adelantarme quizás a sus comentarios. Es muy difícil el empatar estas dos corrientes de propuestas, tanto desde el punto de vista filosófico como desde la práctica, ¿no? O sea, se las puede empatar desde un espacio, un ejercicio de la sororidad y desde una alianza disidente, ¿no? Que sí existen. O sea, el transfeminismo en el Ecuador, creo que si no lo menciono alguien, una amiga me va a matar, es pionero en el transfeminismo en América Latina y es importante porque ha hecho muchos ejercicios, muchas prácticas y de alguna manera el transfeminismo ha hecho alianzas con diferentes colectivos, pero no solo de la diversidad sexual, sino en general con diferentes poblaciones, con la población rockera, con las trabajadoras sexuales, con otras autorías, con la población indígena, y justamente desde esta lógica interseccional, ¿no? Intercultural. Entonces, aquí en el Ecuador sí hay algunos ejercicios, algunas prácticas y experiencias muy interesantes que quizás falta visibilizarlas y replicarlas o más bien difundirlas en otros espacios, ¿no? Pero mientras que el transfeminismo, por lo menos en este país, ha avanzado bastante, el lesbofeminismo es muy incipiente y no es tan potente ni tiene tanto ejercicio, no tanto desde su autoría, desde su dinámica, como sus propuestas, ¿no? Entonces, aquí el problema de la alianza va a dificultar de sus necesidades o de sus prioridades locales, ¿no? Nacionales en este caso, ¿no? De ahí hay una cuestión que es al tener una agenda tan compleja y tan avanzada del transfeminismo, ¿no? Tiene sus propias prioridades. Entonces, y en cambio nosotros todavía seguimos luchando por la visibilidad. Entonces, mientras seguimos luchando por la visibilidad y seguimos replanteándonos algunas cosas y no tenemos suficientes colectivos o espacios comunitarios fuertes de activismo, pues va a demorar esa cuestión. Lo que sí existe es una relación transversal, ¿no? O sea, hay una cuestión, por ejemplo, en los compañeros, como mencioné, ¿no? De género fluido o bigénero, están muy, muy cercanos al lesbianismo, pero ojo, que estoy hablando del lesbianismo y no del lesbofeminismo, entonces ahí es que hay la confusión, ¿no? O sea, la reflexión filosófica, la reflexión política del
del feminismo en general y del lesbofeminismo todavía sigue siendo muy ajeno a la población como tal. Entonces, este nexo político también va a depender mucho de cómo estas actorías van fortaleciendo sus discursos y sus prácticas, ¿no? Entonces, no me atrevería a dar una respuesta más clara. Gracias, Joa. Tal vez alguna idea que quieras resaltar respecto a esta pregunta. En relación al... Sí, a cómo se vincula el lesbofeminismo y el transfeminismo. bueno, yo creo que en realidad el transfeminismo, sí, si el lesbofeminismo aportó el quiebre, digamos, de lo que es la sexualidad como régimen político al movimiento feminista, el transfeminismo lo que hace es romper, nos muestra cómo existe esa ruptura con el sistema sexo-género. O sea, cómo en nuestros cuerpos eso se puede romper, cómo ellas rompen, cómo ellos rompen, ¿no? Y cómo en sus vidas eso realmente es de otra forma. Entonces creo que todos los movimientos sociales, no solamente las lesbofeministas, deberíamos, no solamente el LGBTI ni el movimiento feminista en su conjunto, deberíamos ser aliades del transfeminismo, porque ellas realmente van a las bases mismas de ese sistema sexo-género. Ellas proponen que realmente deje de ser binario, dejemos de ser no solo, o que no seamos solamente hombres y mujeres, o que eso pueda ser una opción, ¿no? Entonces, ellas desnaturalizan justamente el sistema sexo-género. Pienso que tenemos que hacer alianzas, pienso que tenemos puntos en comunes con la discriminación laboral, pienso que si una es bisexual tenemos muchos puntos en común con la no aceptación y la no inclusión en los propios movimientos sociales. Y creo que esta cuestión que dice Johanna es fundamental desde la interseccionalidad, poder mirar justamente y articular nuestra lucha. Yo pienso que el movimiento LGBTI en este momento, si hablamos como movimiento LGBTI, porque siempre tenemos una pata en el feminismo y otra en el LGBTI, ¿verdad? Pero necesitamos aliarnos con el feminismo, con el movimiento feminista, y vamos a mirar a nuestra sociedad en conjunto. Necesitamos nosotras, lo digo, preguntarnos, ¿queremos cambiar ese capitalismo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Solas no vamos a poder, pero queremos o no cambiar eso y transformar, ¿no? Entonces, creo que... Gracias, Vero. Hay varias preguntas que nos están haciendo que tienen que ver de alguna manera con un tema que planteó Johanna hace un momento, que es sobre el tema de la sexualidad y cómo la vivencia de la sexualidad se convierte también en un tema político. Entonces, hay algunas preguntas que nos hacen referencia a esto de si el lesbofeminismo, cómo nos ayuda a entender mejor estas vivencias de la sexualidad, a romper los estereotipos de los roles de género, a romper con el binarismo, incluso tal vez aclarar, porque hay comentarios en el chat que nos dicen, bueno, ¿y qué pasa con las mujeres trans que no entienden que una mujer lesbiana no quiere estar con una mujer trans? Y es parte de cómo se construye la vivencia de la sexualidad y cómo volvemos otra vez a querer encasillar y caer en feminismos. El lesbofeminismo en concreto en esto, ¿cómo nos ayuda? ¿Cómo nos apoya? No peleen por cuál responde primero, ¿no? Ok, bueno, primero aclarar que sí hay mujeres lesbianas que sí están con mujeres trans, por si acaso, con mujeres y varones trans, ¿no? Obviamente como en todo espectro de la sexualidad, no todo el mundo, pero sí hay, y hay bastantes, ¿no?
Solo para aclarar eso, ¿no? Y eso es como cuando alguien se te acerca y tú dices, no, o sea, no me gusta, o si me gusta, o lo que sea, ¿no? O sea, no creo que haya rollo en eso, honestamente, ningún tipo de obligatoriedad. Bueno, si lo personal es político, imagínate la sexualidad también es política, ¿no? Entonces, creo que ahí lo que pasa es que uno no hace activismo público, pero sí transforma las relaciones personales, ¿no? Entonces, el tema del quehacer ya es muy propio, ¿no? Aunque, bueno, podríamos escribir del tema y de ver cómo nuestras relaciones han cambiado alrededor del tema. Yo quería aquí hacer una reflexión muy interesante. Seguramente alguna de ustedes ha dicho o ha conocido a alguien que ha dicho lo siguiente, ¿ya? No, a mí no me gustan las mujeres, a mí lo que me gustan son las personas. Ya tenía una compañera pasante que tuvo una relación lésbica, obviamente, no sé si todavía sigue siendo lésbica, pero ella decía esto, ¿no? Entonces, como si fuera pansexual, ¿no? Entonces, y no se trata de eso, yo creo que hay una dificultad para entender o para nombrar ciertas cosas, ¿no? O sea, porque la sexualidad, o sea, uno puede amar la mente de alguien, el espíritu de alguien, o sea, hay múltiples formas de amar desde un punto de vista abstracto, ¿no? Así, amplio, ¿no? O sea, amo a mis amigas, amo a mis perros, a mi gato, o sea, el amor es muy amplio, pero la sexualidad es muy concreta, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene relaciones sexuales con alguien, tiene relaciones con un cuerpo, y ese cuerpo está ahí. ¿Ya? Entonces todavía no hemos pasado la maquinita del cerebro para tener relaciones virtuales sexuales, sino que sigue todavía siendo muy material el tema, ¿no? Entonces ahí hay una corporeidad de por medio que es real, ¿no? Y que las lesbianas bromeamos mucho con eso, y de hecho molestamos, tenemos algunas amigas lesbianas que les encanta molestar a las amigas heterosexuales, a las amigas feministas heterosexuales, recordándoles siempre, saquándole su puya, diciéndole, oye, se puede tener orgasmo, sí, ¿no? O sea, es la idea de la sexualidad y del orgasmo, sin la presencia de algún falo o de algún sustituto al respecto, ¿no? Entonces creo que ahí eso es como todo, o sea, como hay gente que toma el café con azúcar y hay gente que dice que qué horror, ¿cómo a alguien se le ocurre tomar el café con azúcar? El café se lo toma sin azúcar. Pues bueno, pues, es un tema de gustos, ¿no? Entonces, ahí ya creo que no hay que ponerse demasiado fino, ¿ya? Porque lo que sí importa es el tema de las relaciones de poder, ¿no? O sea, las relaciones de poder que se dan en la vida en común, en la vida de pareja. Y en esas relaciones de poder que también se reproducen en el mundo lésbico o en el mundo gay y en el mundo heterosexual, obviamente, ¿no? Entonces, de quién es el que manda, quién es el proveedor, relaciones inclusive de violencia, es donde el feminismo en sí mismo está contribuyendo a la reflexión. Entonces, yo creo que ahí creo que por ahí sería mi contribución. Bueno, Pero, sí, a mí me gusta mucho una poesía que es mucho más larga, pero que dice, de Luis Cernuda, dice, el deseo es una pregunta que no tiene respuesta. O sea, yo creo que tenemos que desconstruir porque justamente esta sociedad heteropatriarcal es la que nos hace limitar nuestro deseo y nos hace vivir de una forma limitada nuestra sexualidad en realidad. Y que la transformación y por lo que luchamos es para que la sexualidad sea realmente vivida de una forma amplia y de una forma responsable también, pero amplia en el sentido de que podamos ser lo que deseamos ser y que podamos amar como deseamos amar. Entonces, hay una corriente ahora, sobre todo, conservadora, que está adquiriendo, conservadora fundamentalista y religiosa, que está adquiriendo cada vez más poder político en el Estado, o sea, va a tomar decisiones sobre nuestras vidas. Y eso creo que tiene que llamarnos a ver de qué forma articulamos nuestros deseos, pero más en un proyecto político para que justamente lo personal pueda ser posible, o sea, para que nuestras vidas
como dice Judith Butler, sean posibles de ser vividas, porque estamos en un momento, a mí me preocupa muchísimo, es lo que más me preocupa, cada vez hay un avance de la derecha muy grande, en nuestros países habíamos avanzado hacia derechos muy importantes. Ustedes saben que ahora no se puede hablar de género, ¿no? En muchas esferas públicas, por lo menos en Paraguay, ni siquiera llegamos, como Argentina, hace unos días estaba festejando 10 años del matrimonio igualitario. En Paraguay no llegamos, pero a nada, y ya estamos retrocediendo a lo poco que habíamos, a las pocas partes de derechos que se habían reconocido, ¿no? Entonces creo que tenemos que tener también esa perspectiva como movimiento, y el lesbofeminismo, yo tengo experiencias bastante negativas con un lesbofeminismo muy esencialista, que no quería reconocer a lesbianas, a trans lesbianas, y que prohibió el ingreso a un encuentro lésbico feminista de América Latina y el Caribe. Hubo una corriente de lesbianas feministas que nos opusimos justamente y que peleamos para que ellas puedan ingresar y ser parte de este encuentro, porque no podemos vivir o sea, si nosotras vivimos, nosotros vivimos nuestra sociedad, nuestra sexualidad, o es lo que proponemos como cambio, tenemos que saber que eso no es un cambio. Estamos reproduciendo lo mismo, acuérdense de Andrew Lorde, estamos reproduciendo lo mismo, no solo las herramientas, sino lo mismo que queremos transformar, ¿no? Estamos dando la vuelta nomás a eso que queríamos cambiar. Entonces, no podemos seguir excluyendo sexualidades diferentes, deseos distintos, y debemos ponernos a esta lucha conjunta para ver cómo enfrentamos esos fundamentalismos que sí o sí en este momento ya tienen intervención en nuestras vidas. Lo poco que se ganó, o lo mucho, no sé, pienso en Uruguay, está por ser perdido. O sea, y realmente tenemos que ver qué hacer, porque esta gente está entrando a lugares de poder y cada vez tienen más poder político y cada vez tienen más poder sobre nuestras vidas. Sí, creo que son temas bastante largos de discutir y de reflexionar, porque no se pueden responder en un espacio tan pequeño como el que estamos teniendo. Pero efectivamente creo que hay que tener la claridad de que el feminismo, todos los tipos de feminismo, buscan actualmente abordar la interseccionalidad y desde ahí sumar fuerzas. Yo no creo que ninguna forma de feminismo, pese a las actitudes que pueden tener ciertos grupos feministas, y ahí comparto lo que hace un momento planteaba Verónica, pero la esencia filosófica del feminismo es realmente reconocer y trabajar sobre las desigualdades de todos los sectores y de todas las personas. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una pregunta que nos plantean, ¿cuáles ven ustedes las limitaciones del lesbofeminismo? ¿Existen limitaciones? Yo creo que sí, que todas las formas de feminismo presentan diferentes limitaciones, sobre todo cuando estamos hablando del sistema contra el que estamos luchando. Pero en concreto el lesbofeminismo, ¿cuáles son las limitaciones más fuertes que ustedes pueden evidenciar? Hola. Bueno, yo quiero aprovechar estos pocos minutos que nos quedan y me va a tener que disculpar muchísimo quien hizo la pregunta, para reflexionar un poco lo que conversó Vero sobre el tema del proyecto político. Yo creo que eso es importante, ¿ya? Porque el feminismo, los feminismos, lo que buscan es la transformación, ¿sí? O sea, si no, no tiene sentido. El feminismo lo que busca es cambiar las desigualdades, la vida de las mujeres y, por supuesto, en este caso, transformar también el modelo económico, socioeconómico, sociopolítico, ¿no? Entonces, sí quisiera poner énfasis en esto del proyecto político. Primero, dejar claro que lo que voy a decir no es una reflexión, es un diálogo abierto,
no es cerrado, ¿no? Sino simplemente para poner en el tapete algunas cosas que están pasando en nuestro contexto nacional, pero también a nivel mundial, ¿no? Entonces, obviamente hay un sistema económico que es depredador y atentatorio a la vida de la humanidad en general, pero especialmente a las personas en mayor situación de riesgo, entre ellas, por supuesto, las mujeres, ¿no? O sea, y es el modelo capitalista, ¿no? Entonces, en primer lugar es entender cómo se plantea esta reflexión a nivel mundial y en qué los feminismos están o no contribuyendo en eso, ¿no? Porque parece que están muy pensados como realidades muy concretas o materiales. Es obvio que nuestra vida cotidiana nos obliga a avances muy específicos, como lo mencionó Vero, el acceso al trabajo, el acceso a salud, el acceso a educación, el matrimonio igualitario, etcétera. Entonces, esa focalización nos ha hecho que nos concentremos como en un listado, tenemos un checklist, entonces decimos, ya tenemos matrimonio igualitario, ¿cuál es el siguiente? ¿No? O ya tenemos el voto femenino, ¿cuál es el siguiente? O ya tenemos la cuota, ¿no? La paridad de cuota, ¿cuál es el siguiente? ¿No? Lo que no hemos planteado es estos avances hacia dónde nos llevan, ¿no? O sea, qué ha significado en la vida de las mujeres estos avances, ¿no? Porque son avances en la igualdad formal, pero y en la igualdad real, ¿en qué estamos realmente avanzando, ¿no? Y cómo, ¿no? Entonces, regresamos a la idea de la transformación y qué se necesita para la transformación. Y cuál es este proyecto político. Bueno, una posibilidad es es la idea de crear tu propio mundo. Yo en eso son las dos cosas que a mí me encanta en lo personal, o sea, en mi vida, que se encarna del lesbofeminismo, y es la posibilidad de construir mi propio mundo, ¿no? Yo en lo personal siento que yo vivo en una isla, ¿ya? Porque no digo que el patriarcado no existe, porque obviamente está ahí, está cada día más fuerte, pero en mi vida el heteropatriarcado no existe, ¿ya? O sea, el heteropatriarcado existe en mi vida cada vez que yo salgo a la calle o tengo que encontrarme con otro o en algún espacio de trabajo o en alguna cosa, entonces ahí, y yo tengo muy marcado, probablemente por mi edad más que por otra cosa, ¿no? A los límites de esa realidad, o sea, los límites de cómo o no me puede afectar. Y esa es una propuesta, ¿no? Claro, con eso soluciono esto del tema de las relaciones de poder, y para mí es una situación súper privilegiada que me da mi opción de vida, ¿ya? Pero que no pues, se constituye en un proyecto político, ¿no? Entonces, lo otro es la posibilidad de construir comunidad, una comunidad en la que pues tengamos un estilo de vida distinta, tipo economía popular y solidaria, en donde se construye otro tipo de relaciones, formas de trueque, huertos, autoconsumo, autoproducción. De hecho, tenemos un proyecto agrícola, o sea, sigue siendo el proyecto, más que proyecto, está en pañales, está en idea todavía, ¿no? De la posibilidad de irnos al campo, una especie de comuna, o sea, son ideas, no hay nada todavía en concreto, pero que estamos dándole la vuelta a eso de construir relaciones productivas y de sociales distintas, de autoconsumo, ¿no? De autoproducción, y eso es como otra posibilidad. Pero ahí la otra forma, que es la clásica, que es el tema de, y que de hecho Paraguay tiene una experiencia, no sé si Vero quiera contar, ya que sacó un listado, ya hace algún tiempo, que serán 10 años, ¿no? Una lista única de mujeres para la candidatura a la presidencia, obviamente lamentablemente no llegaron, ¿no? Pero como una apuesta política, o sea, se reunieron algunas compañeras, activistas, no sé, no conozco el detalle, y sacaron una lista para luchar por el acceso al poder, ¿no? Por el alcanzar el poder, parecido a la experiencia que tuvo el Ecuador en la Constitución del 98. No sé si recuerdan que en el 98 se sacaron una lista de mujeres, tampoco llegamos, dicho sea de paso, ¿ya? Entonces, es esto, ¿no? ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque en estos días se está satanizando mucho el quehacer político,
¿ya? Pero se sataniza mucho el quehacer político sin una propuesta política alternativa, ¿ya? Y el quehacer político es extremadamente complejo, nada bonito, ¿sí? Y que implica que alguien se está arriesgando por una agenda, pues, progresista, una agenda diferente, que probablemente no sea el camino, ¿no? Porque, insisto, esto es un diálogo abierto, no es algo, probablemente el camino sea ese, irnos al campo y producir nuestros tomates y nuestros pimientos y olvidarnos de la política tradicional y de la manera y del sistema capitalista y no sé qué, y de la igualdad, no de la igualdad formal legal, ¿no? Entonces, sino de otro. Pero creo que por ahí habría que entender eso, ¿no? Y el lesbofeminismo, junto con los feminismos en general y el interseccional, lo que debe plantear es una manera distinta de relacionarnos y cómo contribuimos a este proyecto político para no reproducir el modelo heteronormativo, patriarcal, etc. Eso quería un poco conversar porque no quiero dejar de aprovechar la oportunidad para entender que el feminismo también pelea por los espacios de poder con, no poder para, pero que es parte también del debate feminista y que no podemos olvidarnos y que no deberíamos satanizarnos y que es parte también de ese ejercicio de sororidad que de alguna manera creo que nos está dejando en deuda en estos días. Gracias. Vero. Sí, yo creo que justamente los límites del lesbofeminismo, si hablamos de límites, podría ser justamente vivir una identidad, esa política de identidad, no como una estrategia política ni como un proyecto político de transformación de una sociedad, sino como una identidad esencialista que en un momento dado se puede llegar incluso a convertirse en tan autoritaria que yo a mi compañera no le dejo o no le reconozco si cambia de identidad. Que eso nos pasa y nos pasa un montón, ¿verdad? Entonces, creo que eso es uno de los límites. El otro límite es el de no articular con otros movimientos sociales, el de quedarse en una burbuja que hay entre las lesbianas feministas, somos todas sororas y nos queremos y estamos todas contentas y el mundo está explotando afuera, ¿verdad? Entonces, creo que hay que hacer esa autocrítica, eso podría ser un límite. ¿Qué herramientas? Pero por otro lado, ¿qué herramientas tenemos nosotras como lesbianas? Lo que pasa es que yo les tengo que decir que hace bastantes años, por eso tal vez leyendo en los comentarios que estamos hablando de bisexualidad, lesbianismo, y creo que es nuestra visión realmente de un movimiento mucho más amplio que solamente la posición política que tenemos, es esa, ¿no? De un poco más amplia. Pero respondiendo a la pregunta de qué puede aportar el lesbofeminismo, yo creo que la propia existencia y hacer visible esa existencia. O sea, hace poco estuve investigando sobre la historia de las lesbianas en Paraguay, lesbianas y bisexuales, nada, no hay nada escrito, nada. O sea, esto que decía Johanna, realmente es así, tenemos que escribir nuestra historia, tenemos que recuperar y tenemos que contar que existimos. Y esa ya es un cambio para mí, para el heteropatriarcado. Es una de las herramientas que tenemos, como dice Sarah Hammett, que nosotras podemos nombrar justamente aquello que no se ve, aquello que nos acusan que está en nuestra cabeza, que el patriarcado está en nuestra cabeza. Bueno, nosotras podemos contar cómo funciona ese heteropatriarcado y le podemos contar a nuestras compañeras feministas, que muchas veces no lo ven, porque ellas son heterosexuales o porque simplemente no lo ven, cómo funciona y cómo la heterosexualidad obligatoria es una de las bases, uno de los pilares del patriarcado, por eso es heteropatriarcado. Y creo que esa es una tarea fundamental que nosotras tenemos, pero tenemos que hacerlo en colectivo, como dice Hammer, ¿no? Solas no vamos a poder contar nuestra historia, vamos a poder contar nuestra historia de nuestra familia personal, de lo que me pasa en mi casa, de lo que me pasa con mi novia, con mi pareja, pero no vamos a poder contar lo que nos pasó como grupo, como colectivo excluido de la historia y de todas nuestras sociedades. Entonces, esas dos cosas para mí, esas dos herramientas
son fundamentales. Reconocer que nosotras en nuestras propias vidas tenemos esa herramienta para transformar. Y que eso es el aporte para los feminismos, desde nuestras corrientes, desde nuestra corriente lesbo-feminista, pero teniendo siempre en cuenta que la identidad no puede ser una identidad cerrada. Nosotras no podemos, porque estaríamos reproduciendo lo mismo que queremos transformar. Y en eso, la historia del lesbo-feminismo cayó un montón. O sea, tenemos que aprender también de nuestros errores, ¿verdad? Ha sido muy, muy hermoso escucharles y he tenido que contenerme para no dar también mis opiniones y meterme en el debate con ustedes. Nos quedan poquísimos minutos. Yo una cosa que quiero recalcar de lo que han planteado las dos es la importancia de cómo hacer transformaciones estructurales y políticas desde nuestra posición feminista, sea cual sea esa posición feminista, porque es la esencia misma del feminismo. Pero sobre todo, algo que plantea Verónica y nos deja bastante en claro y está relacionada a una pregunta que ya no vamos a alcanzar a responder, es esto de, igual que ha pasado a lo largo de la historia con los otros feminismos, el lesbofeminismo en América Latina todavía no está sistematizado, no está recogido como experiencia. Tal vez puedo atreverme a decir que no hay una literatura lesbo-feminista de América Latina. Pero es o sea, si nos dedicáramos a construir la historia y a recoger todo el camino andado por las mujeres lesbianas feministas, y cómo ellas han aportado y han hecho incidencia política, sobre todo aquí en Ecuador, o sea, en todo lo que ha sido en materia de derecho al acceso a escaños políticos, a la cuota de partidos, ahora mismo todo el accionar que están haciendo por el derecho a la decisión, eso construye cómo se está haciendo el lesbofeminismo en América Latina. Para cerrar, Vero y Joana, ¿qué nos quieren dejar aquí y hoy? Bueno, yo quizás quiero retomar la importancia de generar alianzas entre nosotras, ¿no? De empezar a trabajar en colectivo, un poco, y nunca dejar el reconocimiento histórico, ¿no? El afidamiento, el reconocimiento, porque no comenzamos de cero. Siempre hay algo que recoger y siempre hay colegas, amigas, maestras, ya, a las que les debemos el hecho de que estemos aquí, Vero y yo hablando, por ejemplo. Entonces, y si no hacemos eso, creo que no estamos siendo lo suficientemente feministas, sin el ánimo de calificar, ¿no? Porque tampoco soy del tipo feministómetro, ¿no? Yo creo que hay que reconocer y visibilizar todos los esfuerzos y también aquellas maestras que nos han permitido avanzar lo que hemos avanzado. Y agradecerles a todas y a todos y a todes por habernos escuchado. Agradecer la oportunidad de estar aquí, así sea por vía Zoom con Verónica, o sea, creo que la vida nos depara nuevos encuentros, yo tengo ese optimismo, nos debemos unas cañas, así que vamos a ver cómo las cumplimos, y agradecerles a todos, y cuenten conmigo para cualquier otra reflexión, comentario, con conversatorio. Muchas gracias. Gracias, Joa. Vero. Bueno, nada, yo como frase última me gustaría dejarles de que la sororidad es un camino a construir y que tenemos mucho por delante todavía, mucho por cambiar, muchos muros que derribar y muchas casas por construir. Y que tenemos que estamos aquí y que vamos a seguir, ¿verdad? Vamos a seguir porque creo que tenemos mucha historia de lucha y creo que ahora en este momento, además de esos fundamentalismos, también están los feminismos masivamente en todo el mundo. Entonces tenemos que aprovechar este momento para eso. Y nada, agradecerles, María Isabel, y a todos, a todas, Johanna, gracias. Un gusto, un placer estar con ustedes y compartir este espacio.
Chao. Muchísimas Ojalá nos gracias, veamos. Joa y Vero. Ha sido un espacio muy rico. Jen nos dice que ella se suma a las cañas que decía Joana, así que podemos sumarnos todas a las cañas. Y creo que realmente tenemos que seguir dialogando sobre el lesbofeminismo, sobre transfeminismo, sobre todos los feminismos, porque es lo que construye una diferencia. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, a toda la gente de Bolivia, de México, de Colombia, de Perú que nos está acompañando y esperamos vernos en 15 días con un nuevo webinario. Muchas gracias a todos. ¡Qué gusto! Chao.